Nadie se quiere quedar atrás en la batalla por el carbono y Scott es la última marca que nos ha sorprendido y en este caso con el lanzamiento de aquí os las enseño de estas nuevas Scott Speed Carbon RC, unas zapatillas que por nombre sinceramente ya dan miedo, zapatillas evidentemente para yo te diría un corredor algo más experto, es una zapatilla que incorpora la placa de fibra de carbono y que tiene todos los atributos de una zapatilla de competición, modelo que tenéis ya en la página web de Scott por un PVP de 179,99, lo cual es algo atractivo ya que si lo miramos respecto a la competencia es uno de los precios más económicos y además un modelo que tenéis por 240 euros. Si quieres una alternativa distinta a lo clásico que hay actualmente en el carbono, atento porque Scott parece dar al clavo con estas nuevas Scott Speed Carbon RC. Me pongo en vuestras pieles y me puedo imaginar ese momento en el que llegas en el escaparate de una tienda y dices quiero una zapatilla con carbono y el dependiente te empieza a decir esta y te saca ahí 10 zapatillas y me imagino lo difícil que puede ser llegar a conseguir o en este caso a escoger la más adecuada para tus necesidades. Pues bien, Scott, por si todo esto no fuera poco, añade una opción más y en este caso lo hace con esta zapatilla de colores rompedores, ya lo podéis ver con este amarillo fosforescente y además de ello una zapatilla que a mí en cuanto a sensaciones me ha parecido distinta a muchas de sus competidoras. Unas zapatillas que incorporan placa de fibra de carbono, otra cosa que también no incorporan pero que tienen son 5 milímetros de drop, igual que la mayoría de zapatillas, por ejemplo de Hoka One One y en este caso en una zapatilla con carbono, por lo tanto corredores que ya busquéis un drop algo más bajo, estas Carbon Speed RC pueden, ¿por qué no?, serviros. Zapatilla de 30 milímetros de perfil en la parte trasera con 25 milímetros de perfil en la parte delantera. Una zapatilla que de primeras cuando te la pones sensación un poco de firmeza. Yo creo que este material, del que ahora hablaremos, esta nueva variante del Kinetic, se tiene como que ir rompiendo, ¿eh? Yo es una zapatilla que a partir de la cuarta, quinta salida empecé a notar una sensación algo más agradable. Al principio sensaciones firmes, pero eso sí también ganando en estabilidad. Y es que esta placa de fibra de carbono, ellos también lo dicen así, es una placa que se podría llegar o se puede adaptar a muchos corredores. ¿Por qué? Pues aquí va el secreto, aquí está la cuestión. Os enseño la placa de fibra de carbono que va incorporada en la mediasuela de esta zapatilla. Fijaros que es una placa, en este caso del fabricante Carbitex, aquí además de ello te lo ponen en la mediasuela, y la gracia es que es adaptativa. ¿Qué significa? Pues fijaros que si aprieto hacia abajo, os lo enseño aquí, puedo llegar a flexar, pero si lo hago hacia arriba es mucho más rígida. ¿Eso qué significa? Pues bien, que si somos un corredor que entra más con el talón, pues esta cierta flexión que da va a hacer ese momento de catapulta, ¿vale? Con lo cual, corredores que entréis más de zona talonar, aquí vais a tener una zapatilla o un arma, en este caso con esta placa de carbono, un poco más adaptativa y que se puede llegar a adaptar. Igualmente, yo que lo he podido probar, es una zapatilla exigente, ¿eh? Corredores que entren más con la zona media, zona delantera, le vais a sacar mayor partido. Y es que cuando vas más rápido, esta placa se convierte o es mucho más rígida y yo creo que aquí es donde tiene el gran secreto de la placa, ya no solo de esta, sino de todas en general. Pues bien, estas Carbon Speed de Scott que esconden esta placa del fabricante Carbitex y lo hacen justo en medio de toda esta base, este chasis formado por una variante del Kinetic Foam y en este caso el Kinetic Light, ¿vale? Un Kinetic mucho más ligero, una media suela, una espuma, como bien decía, de tacto más bien firme, doble densidad, eso sí, deciros que la zona de talón ahora mismo ha dado la sensación de ser un poco o menos densa en este caso, pero de sensaciones firmes, sobre todo al inicio, como bien decía, necesitamos ir rompiendo. Y eso sí, media suela, que además de ello con un rocker muy pronunciado. Ellos le llaman este Evolver Rocker, este ER2, una geometría de rockers distintos, sobre todo en esta parte delantera muy marcado. Y yo creo que esta zapatilla, como muchas que hacen con carbono, juega con esto, es decir, fijaros esta rigidez, con esta forma, este efecto más tipo balancín que yo creo que es el que agradece en estos modelos de running más específicos para el corredor de peso ligero, peso medio, hasta los 75 kilos, yo creo que esta es una muy buena alternativa. La base es un poco ancha, con lo cual yo creo que quizás no es tan técnica como algunos otros modelos que hay por allí, pero sin duda que esta Scott está hecha y pensada para el corredor que piensa, ¿por qué no?, en batir sus propias marcas. La verdad es que cuando nos llegó, ya os lo enseñamos, con esa caja, ese unboxing al menos, algo singular al resto, estas zapatillas son de las que molan llevar en los pies porque mucha gente incluso te preguntan por la marca y por la zapatilla que estás llevando y en este caso Scott, con su lanzamiento de este modelo, pues yo creo que da un paso hacia adelante. Ya hemos visto algunos de los modelos como las Cruise, por ejemplo, y yo creo que ahora se unen a la era tecnológico
mostrando esta zapatilla con carbono. Pues bien, esta es Scott Speed, una vez atada, esta zapatilla que en la zona media ofrece bastante sujeción, de esta sensación, eso sí, de upper muy libre. Yo creo que la aparatosidad de la mediasuela es lo que más se percibe una vez en carrera. A ritmos rápidos es una zapatilla que responde, sobre todo a ritmos, yo te diría por debajo de 3.30, 3.45, todo lo que sea por debajo responde muy bien. Es un modelo que si estás pensando en ritmos más conservadores, ritmos de 4.30, 4.45, aunque yo lo he hecho, yo la sensación de Kinetic Foam algo firme no es el que me gusta para esos ritmos. A mí me gusta para ritmos más rápidos, como bien los que decía, un tacto más duro, y en este caso estos Scott sí que responden a ello, y además de ello con esta geometría de la que antes os hablaba, que al final lo que busca es una plataforma que es eficiente con ciertos principios biomecánicos, que lo que están buscando es una correcta posición corporal y a la vez intentar reducir el ángulo de flexión y que el impacto de la zona del tobillo a la zona del Aquiles sea excesivamente pronunciado, jugando, como bien decía, con estas formas. Yo lo veo bastante acentuado en esta zona delantera. Por lo tanto, zapatilla que podréis combinar en entrenamientos, yo te diría que los ritmos se asemejen, ¿por qué no los de competición? No es una zapatilla súper explosiva, es decir, cambios cortos, yo no es la zapatilla que más me ha gustado, pero sí que a larga distancia es una zapatilla que va cogiendo ritmo a medida que van sumando los kilómetros. La zapatilla parece que deja fluir las piernas, por decirlo de alguna manera. Zona del upper, donde tenemos una especie como de termoplástico, es una especie como de engineered mesh. Deciros que yo creo que aquí es uno de los handicaps de esta zapatilla. Uno, los cordones, que son muy largos, queda mucho sobrante. Dos, la sujeción media es muy correcta, pero sí que es cierto que cuando aprietas parece como que le cuesta. El efecto, no sé si es del cordón o de la lengüeta en sí, no me acaba de ajustar como realmente me gustaría, a pesar de que se acaba sintiendo bien oprimida, dejando más libre esta zona delantera. Eso sí, un upper bien ventilado, bien transpirable, y finalmente en la zona del talón, fijaros que tenemos cierta rigidez, ¿vale? Y aquí una especie como, fijaros, tirador trasero más situado en el lateral. Deciros que yo la verdad que me las he utilizado siempre calzándomelas por aquí, nunca he utilizado esto, no sé si está bien puesto, ¿no? La verdad, yo creo que si lo tenéis la oportunidad de probarlo, hacerlo y vosotros mismos decidís. Lo que no me ha parecido o lo que no me ha gustado es que aquí me ha quedado mucho sobrante en el pie, sobre todo al inicio tenía o daba la sensación de ir muy suelto el pie, y es que el acolchado está muy metido hacia abajo, el acolchado interior, el que protege, el que da más seguridad, está muy hacia abajo, dejando libre esta zona alta. Con lo cual, yo creo que aquí pequeños reajustes, intentar acordar el cordón hasta lo más arriba posible, aunque deciros que, fijaros que el último HAL no llega mucho más allá, ¿vale?, de lo que ya tenemos inicialmente. Y eso sí, una vez atada, una vez la tenemos atada, una zapatilla que se deja querer, una zapatilla que podréis utilizar en muchos tipos de entrenamiento y que además de ello, seguramente también en distancias de todo tipo. Os he hablado de este upper, pero no os he hablado de la lengüeta, que yo sé que muchos de vosotros os preocupa de cómo es, si lleva acolchado, si va unida al interior. Pues fijaros que Scott ha optado por una lengüeta muy fina, no lleva acolchados evidentemente, y además de ello la ha utilizado pues una especie como de tiradores justamente en los laterales, aquí lo podéis ver en color negro. Deciros que en ese sentido, ninguna pega, ningún tipo de movimiento extraño que se nos mueva más o menos, muy correcta la sujeción en ese sentido del upper en estas Scott Speed Carbon RC. A nivel de suela, pues fijaros lo que tenemos, una suela bastante descubierta, pero ofreciendo distintas zonas de caucho. Ellos le dicen Speed Traction, y deciros que funciona bien en la mayoría de las superficies. Yo no he tenido apenas ningún problema, incluso las he utilizado en zonas de gravilla. Yo creo que Scott, como viene de muchos modelos del trail, ha adoptado caucho o un caucho muy similar al de esas zapatillas y consigue un grip y una seguridad más que notable con esta zapatilla de Scott. Fijaros cómo la placa de fibra de carbono se entrevé mediante estas dos ventanitas, y fijaros cómo el tema de la flexibilidad es prácticamente nulo en esta zapatilla, no es una placa excesivamente flexible, con lo cual, jugando con esa rigidez, una zapatilla que en larga distancia yo creo que es donde se va a dejar querer más. En media distancia, según el tacto, si te gusta más firme o menos firme, la vamos a poder utilizar a más o menos distancia, pero eso sí, jugando con la rigidez y sobre todo con esta forma, que yo creo que es el punto positivo de esta zapatilla, para intentar hacer o que no se produzca ningún tipo de flexión en lo que vendría a ser en la media suela, y además de ello intentar bloquear el movimiento de flexión y poder llegar, entre comillas, más entero hasta el final de la carrera, ya sea entrenamiento de larga distancia como competición de larga distancia, como podrían ser, por qué no, esos 42 kilómetros. Así que Scott pone una más dentro del catálogo de zapatillas carbonizadas, y ahora solo falta que tú decidas o quieras apostar por un modelo totalmente nuevo que arranca desde cero, o eres más tradicional y vas a lo seguro. Así que estas zapatillas, estas Scott, que nosotros las probaremos y evidentemente te diremos
cómo funciona, los pros, los contras, para que sepas mucho más de esta nueva zapatilla que incorpora la marca y que nosotros, como bien sabéis ya, estamos probando y que te daremos todo el feedback. Gracias y hasta la próxima.